Mis queridos hermanos, bienvenidos a su programa Conociendo Nuestra Fe a través del canal católico Jesús TV. Como siempre, pues es un privilegio, es una dicha que ustedes permitan que entremos a sus hogares para compartir en estos días la palabra de Dios. Uno de los pasajes más preciosos de los relatos del Evangelio post-resurrección es el que hace San Lucas de los famosos discípulos de Emaús. Les soy sincero, a mí me fascina, me encanta meditar en este pasaje tan precioso, que sobre todo ahora que estamos leyendo el Evangelio de San Lucas en este año litúrgico, pues lógicamente es natural que tengamos este precioso relato, que lo encontramos en el capítulo 24 del relato del Evangelio según San Lucas, y que se extiende desde el versículo 23 en adelante. No voy a hacer la lectura completa, pero sí voy a hacer una lectura selectiva para ir meditando un poquito en este pasaje. Dice el versículo 23: aquel mismo día, dos de ellos se dirigían a una aldea llamada Emaús, distante de Jerusalén unos 13 kilómetros. Iban hablando de todos estos sucesos mientras ellos hablaban y discutían. Jesús mismo se les acercó y se puso a caminar con ellos. Pero había algo en sus ojos que les impedía que lo reconocieran. Aquí me voy a detener un momentito. Fíjense que esto es interesante. Dice que Jesús caminaba con ellos, pero que ellos tenían algo en sus ojos, la expresión del evangelista, algo en sus ojos que les impedía reconocer a Jesús. Eso quiere decir, mis hermanos, que Jesús no había cambiado. Jesús no había cambiado. Eran ellos. Eran los discípulos de Emaús los que tenían problema para reconocer a Jesús. Vea, se me imagina exactamente lo que nos pasa a los que usamos lentes para leer. Si yo me quito los lentes y trato de leer, pues me encuentro con la dificultad de que lo único que miro aquí es unas líneas más o menos negras, pero Dios sabrá qué letras son las que están ahí, pues son muy pequeñas, no las miro. Entonces tomo los lentes, me los coloco, ay, mire usted, entonces se pone claro el asunto y puedo leer tranquilamente lo que está escrito. Las letras no han cambiado, las letras están igual. ¿Qué es lo que cambió entonces? Mi forma de ver. Los lentes que me puse me facilitan de alguna manera reconocer lo que está escrito. Y entonces a mí me interesa hoy buscar cuáles fueron las razones que de alguna manera le impedían a los discípulos de Emaús reconocer a Jesús que iba caminando con ellos. Dice entonces por aquí ya el versículo 14. Iban hablando de todos esos sucesos. Mientras ellos hablaban y discutían, Jesús mismo se les acercó y se puso a caminar con ellos. Uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabe lo que ha sucedido en estos días? Y él les respondió: ¿qué ha sucedido? Ellos le contestaron: lo de Jesús de Nazaret, que fue profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante el pueblo. Entonces, mire, pues aquí empieza el primer problema. Cuando Jesús les pregunta, ¿de qué van hablando ustedes? ¿De qué se trata la plática? Miren, la respuesta es una respuesta prepotente, ¿verdad? Y que sos el único extranjero en Jerusalén que no te has enterado. Bueno,
Jesús podía haber acabado de ser una persona que acababa de llegar, que realmente no estaba enterada de lo que pasaba. Mire, muchas veces a nosotros eso nos sucede. Llego a la casa molesto porque tuve un problema en el trabajo y porque tengo alguna dificultad y todo, y llego a la casa y allá mi hija o mi esposa me preguntan, ¿y qué le pasó? ¿Por qué viene con esa cara? ¿Y yo qué contesto? Y todavía me están preguntando, no saben. Pero si no saben, no se han enterado. Yo me altero y les digo, ustedes no saben. Pues sí, claro que no saben, y qué culpa tienen de no saber si no estaban donde tenían que estar. Entonces miren esa prepotencia, ese desprecio por aquel al que ellos consideran un ignorante, ¿verdad? Entonces dice, Jesús le respondió, le respondieron, él fue un profeta, Jesús de Nazaret, un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante el pueblo. Y oigan lo que dice, como nuestros sumos sacerdotes y nuestras autoridades lo entregaron para ser condenado a muerte y lo crucificaron. Bueno, aquí viene otro asunto, ¿verdad? Jesús de Nazaret. Y miren el calificativo que le da. Era un profeta, poderoso en obras y palabras ante todo el pueblo. O sea, ellos reconocen que Jesús era pues un profeta, alguien que hacía milagros, alguien que hablaba con toda claridad y con toda la razón. Pero ellos dicen, como nuestros sumos sacerdotes y nuestras autoridades lo entregaron para ser condenado a muerte y lo crucificaron. Es decir, la culpa fue de los sumos sacerdotes y de las autoridades del pueblo. Ellos fueron los que lo crucificaron. Algo les faltó decir, algo que no está escrito aquí, pero que deberían haberlo dicho. Y nosotros no hicimos nada por impedirlo. Alguien dirá, pero ¿qué podían haber hecho? ¿Qué podían haber hecho estos pobres si con las autoridades, con los sumos sacerdotes, con Pilatos y demás? Pues miren, yo les voy a decir una cosa. Si ustedes recuerdan la narración de la pasión que leímos para la Semana Santa, recordarán que Pilatos estaba convencido de la inocencia de Jesús y que hizo varios intentos para dejarlo libre. Uno de esos intentos fue precisamente poner al frente de la gente a Jesús junto con Barrabás, para que escogieran a quién de los dos querían dejar libre. Yo les digo una cosa, Pilatos lo hizo porque estaba buscando un pretexto para liberar a Jesús. Con que hubiera empezado un grupito a gritar, sí, suéltanos a Jesús, por favor, déjalo libre. Pilatos de eso se agarra y lo libera. El problema, ¿cuál fue? Que quienes gritaron, quienes alzaron la voz, fueron los enemigos de Jesús que gritaron, crucifícalo, crucifícalo, y si no lo haces, no eres amigo del César y qué sé yo. Y los que estaban ahí, encuentra estos discípulos que están contando como testigos lo que vieron, ¿por qué no hablaron? ¿Por qué se quedaron callados? Por miedo. Voy a decir una palabra dura, por cobardía. ¿Cuántas veces nosotros por cobardía nos quedamos callados cuando deberíamos alzar la voz? ¿Cuántos de nosotros cuando oímos que critican o que insultan o que denigran a nuestra iglesia, por temor, por miedo, por cobardía, por no quedar mal, por no molestar a nuestros amigos, nos quedamos con la boca callada? Y entonces en nuestro silencio somos cómplices de la injusticia, cómplices de la corrupción, cómplices de la maldad. Bueno, entonces aquí ya vemos otro detalle.
Ahora oigan esto, versículo 26. Nosotros esperábamos que Él sería el libertador de Israel, pero a esto ya han pasado 2 días desde que sucedieron estas cosas. Bueno, aquí voy a decir algo. Primero dice, nosotros esperábamos que Él sería el libertador de Israel. Hago la pregunta, ¿Jesús es o no es el libertador de Israel? Claro, claro que lo es. ¿Cuándo había dicho Jesús que iba a resucitar? Él dijo, resucitaré al 3er día. Vea, no había terminado el 3er día. Iban de camino por la tarde, no había caído la noche. Y sin embargo, ellos ya habían dado por hecho que Jesús había fracasado. Ellos se regresaron de Jerusalén, me imagino, pues hacia el mediodía, se regresaron para su aldea. Dieron por hecho que Jesús había muerto y que estaba sepultado y que ahí se iba a quedar, que había fracasado. A veces nosotros en nuestra impaciencia no nos recordamos que a veces nos creamos falsas esperanzas, falsas expectativas. Nosotros quisiéramos que las cosas fueran a nuestra manera. Ellos esperaban un Mesías guerrero, un Mesías que viniera a vencer a los romanos, un Mesías victorioso que levantara al pueblo de Israel por encima de todos los demás pueblos. Esa era la idea que ellos tenían. Pero ese no era el plan de Jesús. Jesús mismo se lo dice a Pilato, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mi ejército ya hubiera venido a volarte la cabeza. Pero no es de este mundo. Pero como no era de acuerdo a lo que ellos pensaban, entonces lo vieron como un fracaso. Pero es más todavía. Jesús había dicho que iba a resucitar al 3er día. No había terminado el 3er día. Y ellos ya estaban dando por perdido el asunto. Entonces, por favor, a veces también nosotros tenemos eso. Yo quiero que Dios me dé paciencia porque me la dé ahorita, porque cuidado, el Señor tiene su tiempo, el Señor tiene su modo, el Señor tiene su forma. El Señor lo dijo, mis caminos no son mis caminos, mis pensamientos no son sus pensamientos. Entonces nosotros más bien debemos dejar actuar al Señor y tener la confianza en el Señor. Precisamente nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, que de Dios goce, proclamó este año el año santo de la esperanza que no defrauda. La esperanza que no defrauda es la confianza en que Dios cumple lo que nos ha prometido, pero lo hace a su manera y lo hace en su tiempo. Eso es importante tenerlo. Son impacientes, no miden el tiempo, quisieran las cosas ya. Luego viene algo un poco duro. Dice el versículo 22. Por cierto, que algunas mujeres de nuestro grupo nos han dejado asombrados. Fueron muy temprano al sepulcro, no encontraron su cuerpo y volvieron hablando de una aparición de ángeles que dicen que vive. Algunos de los nuestros fueron al sepulcro y lo encontraron todo como las mujeres habían dicho, pero a él no lo vieron. Ay, aquí hay mucha tela que cortar. En primer lugar, hay que decir que las mujeres estaban diciendo la verdad. De hecho, es más, pudieron comprobar que las mujeres estaban diciendo la verdad porque, como dice el versículo 24, encontraron todo tal como las mujeres habían dicho. Sin embargo, no creyeron que Jesús había resucitado. Ahora la pregunta entonces es, ¿y por qué no creyeron? ¿Saben ustedes por qué no creyeron?
porque según la cosmogonía israelita de ese tiempo, el testimonio de las mujeres no era válido. No les creyeron porque eran mujeres. No les creyeron porque ellas no tenían derecho a testificar. Ay, qué cosa terrible, mis amados hermanos. ¿Cuántas veces nosotros nos negamos a recibir el mensaje de Dios de personas sencillas, de personas humildes? ¿Cuántas veces discriminamos a los demás por puras elucubraciones de nuestra pobre mente? Y vemos de menos a los que según nosotros no saben, o a los que según nosotros no pueden. Y entonces, claro, a mí, ¿qué me va a venir a enseñar si yo soy licenciado y doctor y no sé qué, y he estudiado y he leído y he ido y he regresado? Mire, yo le digo una cosa. La vida que he tenido de comunicador católico, me he encontrado con problemas. Y le digo, me he encontrado con sacerdotes muy respetables, por cierto, ¿verdad? Que dicen, bueno, ¿y por qué un laico se mete ¿qué han estudiado? Les cuento esto como una anécdota. El padre Juan Goicolea estaba al frente de la parroquia de Santa Marta, allá en la zona 3. Y un día precisamente me dijo, y vosotros, él era español, ¿verdad? Y vosotros, ¿por qué os metéis a predicar? Vosotros no habéis estudiado teología, ni filosofía, ni sagrada escritura, ni homilética, y qué sé yo, y me empezó a decir un montón de cosas. ¿Y cómo es que os metéis a decir que estáis predicando? Sois ignorantes y la ignorancia es atrevida. Y entonces yo le dije, mire padre, perdónenos, la verdad es que en realidad quienes deberían predicar son los que saben de teología, de filosofía, de sagrada escritura, de homilética y de todas esas ciencias que usted me acaba de mencionar, pero lamentablemente hay muchos que teniendo todo ese conocimiento, en lugar de predicar se dedican a hacer bingos. Él tenía el famoso bingo de Santa Marta y me dice, hijo de tu padre, ese periodista debía ser, me dijo, tienes razón. Diles a toda esa recua, los predicadores de trigo, yo estaba trabajando con él, diles a toda esa recua que vengan aquí, yo les voy a dar formación. Y mire usted, 2 años estuvimos acudiendo todos los martes, muy temprano, a Santa Marta. Y el padre Juan Goicolea, Dios lo tenga en su gloria y Dios lo bendiga, nos abrió su biblioteca, nos explicaba, nos enseñó rudimentos incluso de hebreo, de griego. Mire, una cosa preciosa. Y nosotros pudimos hacerlo. Pero miren, hay quienes simplemente cuando lo ven a uno, como se dice, lo ven a uno de menos, lo desprecian. Y eso fue lo que pasó con las mujeres. Pero entonces vino Jesús y les dijo, versículo 25, qué torpes son ustedes y qué tardos para entender lo que dijeron los profetas. ¿No era necesario que Cristo sufriera todo eso para entrar en su gloria? Y empezando por Moisés y por todos los profetas, les interpretó lo que sobre él hay en las Escrituras. Llegaron a la aldea donde iban y él aparentó ir más lejos, pero ellos insistieron diciendo, quédate con nosotros porque es tarde, ya ha declinado el día, y entró para quedarse con ellos. Se puso a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se los dio. Entonces sus ojos se abrieron y lo reconocieron, pero él desapareció de su lado. Y se dijeron uno a otro, ¿acaso no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? Se levantaron inmediatamente, volvieron a Jerusalén y encontraron reunidos a los 11 y sus compañeros, que decían, verdaderamente el Señor ha resucitado y se ha aparecido a Simón.
ellos contaron lo del camino y cómo lo reconocieron al partir el pan. Miren ustedes, a mí me impresiona la actitud de Jesús. Cuando le dijeron, ¿acaso eres el único extranjero que no sabe lo que ha pasado en Jerusalén? Jesús les hubiera podido contestar, ¿y ustedes qué creen? Ustedes no saben quién soy. A mí no me lo contaron, yo lo viví, por favor. Fíjense con quién están hablando. Pero no, Él con toda humildad los deja expresarse, los deja que saquen de su corazón todo eso que impide reconocerlo. Y una vez que ellos han hecho, entonces les explica, miren, ustedes están equivocados. Las mismas escrituras hablan de que el Mesías, para llegar a su gloria, primero tiene que padecer. O sea, pues, ese Jesús de Nazaret que prometió resucitar, pues ha resucitado, pues, ¿verdad? Y lo reconocen en la fracción del pan. Eso es importante. Jesús les explica las escrituras y parte para ellos el pan, como dice una de las oraciones eucarísticas de la Santa Misa. Mis amados hermanos, yo creo que de esto podemos sacar una buena lección. ¿Cuántas veces nosotros también caminamos por nuestra vida? Y el Señor Jesús va con nosotros. Él nunca nos abandona. Él siempre está cerca, pero nosotros no lo reconocemos porque hay algo en nuestros ojos que impide que lo veamos. Mire usted, María Magdalena no lo reconoció porque las lágrimas no la dejaban verlo. ¿Cuántas veces nosotros en una tribulación nos preguntamos, ¿y dónde estaba Dios para que haya ocurrido esto? Y el Señor nos dice, aquí estoy, aquí estoy. Y esto ocurre porque todo ocurre para bien de los que el Señor ama, aunque ustedes no lo entiendan. También nos explica el Señor que mire que no se puede llegar a la gloria de la resurrección sin pasar por el camino de la cruz. No se puede llegar a la resurrección sin pasar por el sufrimiento. Y el Señor nos explica que Él tiene sus tiempos. Y nos dice pues que debemos tener esa confianza, esa esperanza de que el Señor está dispuesto a cumplir lo que nosotros necesitamos. ¿Y dónde lo vamos a reconocer? Las dos fuentes para reconocer al Señor que ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo son la Sagrada Escritura, que Jesús les explica desde Moisés, pasando por los profetas, todo lo que tenía que pasar con el Cristo, las Sagradas Escrituras, y la presencia real de Jesús en la Santísima Eucaristía. Lo reconocen al partir el pan. Nosotros tenemos, mis amados hermanos, en nuestra Iglesia Católica, la inmensa dicha de tener el tesoro de las santas Escrituras, de la palabra de Dios en la Sagrada Escritura, en la Sagrada Tradición, en el magisterio de la Iglesia que nos explica y que nos enseña. Tenemos también el privilegio de tener a Jesús presente en la Santísima Eucaristía, hecho pan para alimentarnos, hecho vino para curarnos. Entonces, mis amados hermanos, ojalá que como los discípulos de Emaús, ese acompañamiento de Jesús tan cercano a nosotros haga caer el velo que nos impide reconocerlo y gozosos podamos, como los discípulos, ir con nuestros hermanos, porque eso fue lo primero que se les ocurrió, regresar a Jerusalén a contarles a los del cenáculo, miren ustedes, se nos apareció en el camino y aquellos otros sí, también aquí se apareció. Así es que miren, hermanos, que el Señor nos permita que ese velo caiga para que nosotros también podamos compartir nuestra experiencia de fe y nuestra esperanza con todos nuestros demás hermanos. Que así sea y que el Señor nos conceda vivir de una manera gozosa estos días de la Pascua. Jesucristo ha resucitado, es cierto.
ha resucitado.